Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores Paravanos Productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años. ¡Mua! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda, el Rulo Dux Maxwell y su banda Adecuado a los Medios. Vamos, Dux, muestra lo que sabes. Bienvenidos a este serial de entrevistas que yo, Gabriel Paravano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en 2 secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí, ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas. Todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran. Por ello, algunos respondieron todo, otros un 50% y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon en las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud, action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno: abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perspicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas epistemológicas. Vamos, Doug Bowell, trae tu banda, Adecuado a los Medios, y danos la cortina de inicio. ¡Brío! ¡Brío! Buenas, continuamos con las entrevistas epistemológicas. Ahora tengo el agrado de presentarles a la bioquímica, viróloga e inmunóloga Eloisa Arana. Ya lo saben, todos los títulos encima. Nos presenta una interesante reflexión sobre el hábito de el trabajo científico, la importancia de las técnicas, la importancia de las condiciones del laboratorio, el orden y la reproductividad. Y nos da un consejo frente a estas relevancias: tener ejercicio de la resiliencia, la resistencia a los fracasos. Pero no me tienen que creer a mí, escuchen a la propia Eloisa.
¿En qué disciplinas te has formado y cómo la definirías? Te hablo ya de la parte posgrado, ¿sí? Porque mi grado es muy amplio. Yo soy bioquímica como de grado, pero la bioquímica, soy de la Universidad Nacional de La Plata, y bioquímica en la Universidad de La Plata era cuando yo estudiaba, que estudié entre el 92 y el 97. Está en exactas y era una carrera muy abarcativa. De hecho, teníamos un título intermedio de químicos, así que soy química y bioquímica de grado. Pero eso de grado. De posgrado soy rara porque hice la tesis en virología, y después en un segundo postdoc viré a la inmunología. Así que científicamente de posgrado estoy formada en virología y en inmunología. Más que nada en inmunología porque ya me doctoré hace 18 años, fue en el 2003. Y realmente 15 a 17 años de esos 18 años que ya estoy doctorada fueron en inmunología, así que más que nada inmunología, más que virología, que fueron solo los años de tesis. ¿Qué hábitos de trabajo obtuviste cuando te formaste en tu disciplina? Después vos me dirás a qué te referís, pero en una disciplina experimental como la mía, que es todo experimental, es una pregunta amplísima porque los hábitos de trabajo son un montón, las técnicas son un montón, pero bueno, en resumen, el trabajo de laboratorio tiene que ser ordenado, muy ordenado para garantizar la reproducibilidad, para que vos después lo que te salió bien la puedas reproducir. No sé a qué más te referías, pero bueno, ese es el hábito de trabajo. En el trabajo experimental es el orden y el tratar de guardar registros apropiados de todo lo que uno hace, de forma tal de poder reproducirlo después. ¿Qué textos de tu formación consideras importante para tu disciplina? La verdad que mi disciplina cambia muchísimo año a año. Esto de la inmunología, que yo te decía, a lo que estoy dedicada en los últimos 17, 18 años, no hay un texto, o sea, los textos que yo te puedo mencionar son para un curso de grado, que es lo que yo doy como docente. Pero en lo que se refiere a la formación científica, no, son revisiones en otro idioma, en artículos en las revistas científicas, porque cambia muchísimo, muchísimo. La inmunología cambia a pasos agigantados, así que los textos no llegan a actualizarse. Yo no te puedo nombrar, de hecho, los textos con los que yo estudié en su momento, hace más de 20 años, hoy en día son casi obsoletos. Es una disciplina que cambia mucho. ¿Qué aspectos históricos conoces de tu disciplina? Conozco bastante, pero porque yo también hago docencia de mi disciplina científica. O sea, yo soy jefa de trabajos prácticos de inmunología humana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, y a mí me gusta darle a los alumnos, como para motivarlos, historia de mi disciplina científica. Entonces conozco aspectos históricos de cómo se originó la inmunología, que se originó a partir del experimento de Jenner de la primera vacuna contra la viruela. Me gusta contarles respecto de la primer orden de vacunación obligatoria en el Reino Unido, que implicó una serie de revueltas populares. O sea, conozco bastante de la historia de mi disciplina científica, pero me parece que más movida por mi interés en la docencia y en la forma de motivar a mis alumnos, que de todas maneras me resulta bastante inherente a mi actividad científica. O sea, siempre hice docencia y siempre vi como las dos disciplinas muy juntas. ¿Prefieres realizar tu trabajo científico de manera individual o grupal? No, siempre grupal, porque otra vez, como al menos mi disciplina tiene un trabajo muy experimental, definitivamente se requiere el trabajo de un grupo. Nosotros trabajamos con muestras quirúrgicas de humanos, con lo cual tenemos que correr porque nunca sabemos cuándo están las muestras. Entonces, si no es
uno es otro el que va, otro el que cultiva, trabajamos con células vivas que hay que cuidarlas, entonces si no puede ir uno va otro, para discutir también es necesario más de uno, no siempre, mi trabajo científico siempre fue grupal. En lo que respecta al trabajo experimental, quizás después la elaboración más teórica, por ahí a veces en mi calidad de jefa de grupo sí a veces lo pienso más yo y después lo discuto con mis becarios o después con otros investigadores, colaboradores, pero en sí la mayor parte es grupal. ¿Cómo explicarías tu actividad científica en tu trabajo cotidiano? No sé si entiendo bien mi pregunta, pero bueno, mi actividad científica se basa en estudiar respuestas de células o de sistemas, analizar estas respuestas y elaborar teorías o predicciones en base al comportamiento de esas células. Básicamente esa es una explicación fácil, y su interacción con otras formas de vida como las bacterias. No entiendo bien a qué va, si no me dirás. ¿Cuáles son los problemas que consideras más difíciles de tu trabajo científico? La verdad que lo más difícil de mi trabajo científico es conseguir el dinero para llevarlo a cabo. Para mí eso es lo que me desvela. Si se refiere a eso, para mí eso es lo que me desvela. Después lo que sea los desafíos de mi trabajo, no me parece que sean mayores las dificultades. Lo que más difícil me resulta es conseguir todos los recursos económicos y humanos para llevarlo a cabo. ¿Cuáles son los problemas que considera más fáciles de tu trabajo científico? Justamente los problemas científicos me parecen los más abordables, los que más me interesan y los que más me gustan. Todo lo alternativo, todo lo externo, que es esto de conseguir el dinero, toda la burocracia alrededor, es lo más difícil. Si así fuera, ¿qué elementos no científicos consideras que influyen en tu trabajo científico? Un poco lo dije antes, todo lo que sea la burocracia alrededor del trabajo científico, todo lo que sean los problemas presupuestarios y políticos a veces implicados en la interacción de personas, todo eso a veces influyen en el trabajo científico. ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiera dedicar a tu disciplina? Bueno, que necesita mucha constancia y esta palabra que está tan de moda, resiliencia, porque cualquier disciplina científica, sobre todo experimental, porque muchas veces los experimentos no dan, se contaminan, se necesita mucho presupuesto, en fin, hay una serie de dificultades inherentes al trabajo experimental que necesitan cierta constancia y cierta resistencia a los fracasos. ¿Cómo definirías a la ciencia? Bueno, uso el día feriado para tratar de contestar la parte 2, que obviamente se ve porque la dejé para después. Es la que me cuesta más porque en general no me pongo a pensar en la parte filosófica de mi actividad, que entiendo esta parte 2 está más referido a eso. No porque no me interese, sino porque no tengo tiempo. Quiero aclarar que tengo 2 chicos de menos de 10 años y estoy sola con ellos. De hecho, tengo una restricción del padre, con lo cual en estos tiempos en que encima debo educarlos, y bueno, y antes, o sea, como son chiquitos, la verdad que son cuestiones que me interesan, pero no tengo tiempo, apenas tengo tiempo de hacer mi actividad. También tengo que aclarar que yo tuve cierta educación en esto para obtener el doctorado, porque la Universidad de La Plata, que es de donde yo tengo el título de doctora, al menos en mi época, no sé si eso se mantiene, exigía a los doctorandos de todas las universidades, de todas las unidades académicas, cursar epistemiología en la Facultad de Humanidades. Así que yo cursé filosofía de las ciencias, cursé historia de las ciencias, cursé lógica, pedían una serie de cursos obligatorios relacionados justamente con esta parte filosófica, pero eso fue hace casi 20 años.
que yo cursé en humanidades, por lo cual tengo cierta educación, pero que está en algún lado, así que mis respuestas van a ser totalmente espontáneas y lo que pueda decir ahora, entiendo que esto es una encuesta, y entiendo que la idea no es que yo me ponga a hacer una investigación en el tema. Entonces, la definición para mí espontánea así de ciencia es una forma de responder preguntas sobre fenómenos naturales, sociales, sobre cualquier cuestión. Pero es una forma de responder preguntas, una forma con un método que se llama método científico, que viene en otra pregunta, así que paso a esa pregunta. ¿Qué consideras como una verdad científica? No, la verdad que no sé qué es una verdad científica. Quisiera entender que va orientado, según lo que dije antes, de que la ciencia es una forma de responder preguntas a través de un método científico, o sea, encontrar una respuesta verdadera a esas preguntas. La respuesta verdadera, o sea, la verdad científica sería que esa respuesta sea comprobable, sea reproducible, logre explicar y predecir eventos futuros en relación a la pregunta que dio origen a esa respuesta o verdad científica. ¿Cómo comprendes al progreso científico? Bueno, es ir avanzando en esas respuestas que van a dar lugar a nuevas preguntas y que van a dar lugar a nuevas respuestas. Y eso es el progreso científico. ¿En qué consiste para ti el método científico? Bueno, el método científico es justamente lo que decía, es el método que se sigue para responder preguntas en un ámbito científico. Entonces, hay una pregunta que se quiere responder, entonces para responderla uno formula una hipótesis y para comprobar esa hipótesis que respondería a esa pregunta uno propone experimentos a llevar a cabo para comprobar o refutar esa hipótesis. Y bueno, entonces mediante la experimentación, que debe hacerse sobre un determinado número de veces, o sea, debe garantizar una reproducibilidad de esa experimentación, uno refuta o comprueba su hipótesis y si comprueba su hipótesis, esa hipótesis pasa a ser conocimiento o una verdad científica, como dije antes. Si la hipótesis no se comprueba y se refuta, hay que pensar otra alternativa, otra hipótesis. Y así se repite hasta encontrar la respuesta adecuada. Una parte importante es analizar los resultados de esa experimentación propuesta. Que a veces ahí, en esa parte del análisis de los resultados de la experimentación propuesta, me parece que es donde más juega un rol el entorno social, el entorno filosófico. A veces están los resultados y uno, por alguna cuestión, en el análisis se le pierde lo que los resultados de la experimentación muestran. Entonces, es tan importante para mí, todos los pasos del método científico son muy importantes. Tanto la creatividad al formular la hipótesis, la pregunta ya es importante, que uno se formule preguntas es importante, pero la creatividad al formular la hipótesis, la creatividad al proponer una experimentación que refute o compruebe la hipótesis, también implica un proceso intelectual importante. La experimentación implica no solo un aspecto intelectual, sino también de constancia, que a veces está, y en eso se juega también cierta personalidad del experimentador, porque muchas veces esa parte es muy difícil y muy dura, y después el análisis de esos resultados también son un desafío para una mentalidad humana. Por eso todos los pasos del método científico realmente son para mí como
un desafío importante para el cerebro humano, que al fin y al cabo somos de los únicos que tenemos esta posibilidad, ¿no? ¿Cuáles consideras que son las características principales del lenguaje científico? La verdad que eso ya me implica una elaboración que, así para contestarlo rápido, queda fuera. O sea, la verdad que toda esta parte, a mí me parece que para los que no nos dedicamos a la cuestión filosófica, implica una elaboración que no estaba preparada. Pensé que la encuesta era mucho más rápida. Solo te puedo decir así a grandes rasgos que la precisión me parece importante en el lenguaje científico. Sobre todo eso, la precisión. Pero requeriría una elaboración mucho mayor que no la puedo hacer para una simple encuesta. La verdad no tengo tiempo. ¿Cómo definirías al sujeto que hace ciencia? Lo mismo, sujeto que hace ciencia para mí puede ser cualquiera, porque cualquiera puede formularse preguntas, así que no tengo con respecto a eso más. Ya dije algunas cuestiones de la personalidad respecto de la constancia en la experimentación, pero hay un montón de características que hacen que ese sujeto se formule preguntas. Un poco lo dije antes, ¿no? Que tenga la creatividad para formular experimentos, para formular hipótesis que respondan su pregunta, en fin. Pero no hay un sujeto particular, o sea, cualquiera puede hacer esto para mí. ¿Cuáles son los aspectos negativos que observas en la ciencia? Los aspectos positivos que le veo a la ciencia es que bueno, nos han permitido llegar a donde estamos como especie. Hemos logrado aumentar, por ejemplo, nuestra esperanza de vida, por lo menos en el último siglo, en 3 veces lo que era hace 100 años, y un montón de avances tecnológicos. O sea, la parte positiva me parece que es clara, ¿no? O sea, nos ha permitido un avance fundamental en nuestra calidad de vida, en nuestra esperanza de vida, en calidad y esperanza de vida. ¿Cuáles son los aspectos positivos que observas en la ciencia? Aspectos negativos, los de cualquier disciplina humana. Está influenciado por aspectos por cuestiones económicas, por cuestiones políticas, por cuestiones sociales. No es inmune o impermeable a cualquier cuestión negativa que afecte el normal desarrollo de cualquier actividad humana. Pero tampoco sé si eso es negativo, digamos. O sea, es negativo cuando esos aspectos la limitan. De la ciencia en sí, de practicar el método científico y hacer ciencia, no le veo nada negativo desde ya. ¿Qué científico o científica consideras indispensable conocer para entender a la ciencia actual? No me parece indispensable conocer a nadie, la verdad. Obviamente que tengo admiración por algunos y lo que sea, pero no me parece indispensable conocer a nadie para entender la ciencia actual. Haciendo ciencia creo que más o menos lo entiendo, no me parece indispensable conocer a nadie. ¿Crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina? Sí, me parece, siempre desde que cursé, como dije antes, epistemología o filosofía de las ciencias, cuando estaba haciendo el doctorado, siempre me pareció importante y que tenía que tener un lugar en cualquier disciplina. Por eso siempre rescato esto y lo quise. O sea, me parece perfecto que la Universidad de La Plata, no sé si lo sigue pidiendo, pero que lo exigiera al darte un título de doctor o de PhD, que es Philosophical Doctor. Me parece muy importante porque, otra vez, todas las cuestiones filosóficas influencian mucho el análisis de los resultados y las interpretaciones de los resultados en cualquier disciplina. Si tuvieras que tomarte una cerveza, ¿cuál, en dónde y por qué? Y la última pregunta, yo soy abstemia, no tomo alcohol, incluso después de haber vivido 10 años en Inglaterra, nunca tomé alcohol. Así que no puedo elegir cerveza. Muy bien, colegas de pintas y de cervezas, la Action, nuestra cerveza patagónica que ha acompañado toda la jornada, ya se nos ha acabado. Y las preguntas
han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Doug Bauer, danos el brillo del final. Salud, salud y buenas ciencias.